Listo, ya. Ahora sí, ya, ¿no? Lo que les decía que veíamos un poquito la clase pasada de qué iba un poquito la sociología educativa, que se encargaba justamente de revisar las problemáticas que se puedan llegar a desarrollar en el aspecto educativo en diversas índoles, en diversos factores, desde docentes, alumnos, la calidad educativa que se da, etcétera, etcétera, ¿no? Ya veíamos cómo antes se trabajaba justamente el desarrollo histórico del mismo campo de la sociología educativa y les dejaba por ahí un trabajito que a bien ya hice subir a la plataforma, no sé si alguno de ustedes ya lo pudo visualizar, que era que pudieran, eligieran cualquier escuela de aquí de Nicolás Romero con la que ustedes tuvieran a lo mejor cierto contacto directo e identificaron un problema y ese problema le dieran una posible solución. ¿Se acuerdan que en eso estábamos o que en eso quedamos la clase pasada? ¿Sí se acuerdan o no? Dime. Excelente. Y a partir de ello, ¿no? Por aquí tengo un pequeño, tengo una pequeña frase educativa y ahorita ya vamos a entrar directamente con los autores, donde dice, la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. De Durkheim es un sociólogo, ¿no? Investiga justamente así la sociología en función de la educación y nos dice que es una acción que se ejerce de nosotras las generaciones adultas sobre los que todavía no están maduras, ¿no? Y los vamos formando para la vida social. Y ahí me causa un poquito también de problema porque ya hablábamos, ¿no, queridas maestras, de cómo vamos a educar, cómo vamos a formar o a partir de qué, este, pues justamente a estas generaciones que vienen tras de nosotros. Tantito, me pongo esto aquí. Y entonces, a partir de ello, por eso les decía, vamos a identificar una problemática que permee directamente en la educación, la vamos a estudiar. Ok, entonces, según la premisa de Emily Durkheim, que es uno de los sociólogos más importantes este, contemporáneos, pues justamente nos dice que es esta parte que ejercemos nosotros como adultos. No nos habla sobre una especialización, incluso los mismos padres de familia, bajo este precepto, bajo esta frase que hace Durkheim, es como nosotros, estas generaciones adultas vamos formando o vamos educando a las que todavía no están muy maduras para ser parte de la vida social, ¿no? Y ahora sí le vamos a entrar directamente a los teóricos, sociólogos que nos hablan justamente de la sociología educativa. Y tenemos al principal, a uno de los autores principales que seguramente ustedes ya lo habrán estudiado en algún momento, en alguna materia o en algún momento educativo, que es a Karl Marx, ¿no? Que nos habla de la educación como una superestructura y reproducción social. Para él era muy importante este pilar de la educación como, bueno, pero un pilar entendido para el crecimiento sociológico. ¿Y cuál era la visión de Karl Marx? De Karl Marx. Nos dice, la base y superestructura son conceptos claves. Marx entendía la educación como parte de la superestructura ideológica, que servía para justificar y mantener la estructura económica capitalista dominante. Era muy importante para Marx esta parte educativa, porque además Marx es uno de los grandes autores que concede al capitalismo como esta parte dominante en la sociedad. Y otro punto crucial era la reproducción de la fuerza de trabajo. Según su perspectiva, el sistema educativo prepara diferencialmente a los estudiantes, formando a los hijos de obreros para tener funciones obreras dentro de la sociedad y a los burgueses para estos roles de la dirección, ¿no? Fomentaba así la docilidad y las habilidades específicas. Marx es uno de los grandes autores que habla acerca del capitalismo, pero es un completo capitalista, así como muy marcado, donde decía, hijos de obreros van para ser obreros, hijos de burgueses van para producir justamente estas empresas y reproducir las empresas a nivel, digamos, empresarial, pero él dividía las funciones del ser humano a partir de lo que, de dónde venían, no de lo que sabían. Es decir, el hijo de un obrero muy difícilmente para Marx iba a aspirar a ser el jefe de la empresa, ¿no? Un directivo importante, porque no tenía acceso a una educación formativa continua, a diferencia a lo mejor de los hijos de las personas que eran burgueses, que tenían una educación continua incluso en casa y que además lo abordaban desde la perspectiva del siempre crecimiento de la industria, de la empresa
sobre este sector, ¿no? Entonces, realmente no había una apertura mayor para la gente que pertenecía a la clase media baja, como lo llamamos, más baja que media en la actualidad. Y entonces, esta era la visión crítica de Marx, donde hablaba también de esta alineación, ¿no? Que como proceso que va ocurriendo en la educación cuando ésta se enfoca exclusivamente en la instrucción técnica para el mercado laboral, despojando al individuo de su desarrollo humano integral y creativo. Es decir, ¿no? Y aquí es cuando se empiezan a hacer estas eh, especializaciones directas. Hay, por ejemplo, preparatoria técnica, bachillerato técnico, bachillerato general, donde solamente se te instruye para ciertas actividades económicas que obviamente generen un crecimiento productivo para la sociedad. Así lo entendía Marx, ¿no? Esta visión, digo, es más profunda y abarcaría mucho tiempo el poder estudiar a este sociólogo, pero básicamente es un capitalista que nada más nos habla de la educación, que es necesaria la educación, por supuesto, él habla de una educación y de una formación necesaria para el crecimiento del desarrollo económico social. No habla de otra forma, pero sí lo marca. Aún hasta el obrero necesita esta parte pedagógica, educativa, de decirle cómo se tiene que poner a lo mejor un tornillo, cómo se tiene que armar una caja. Para él sí es importante el desarrollo justamente del capitalismo a partir de pues de esta formación, ¿no? Pero hay diferentes tipos de formación para él, vuelvo a repetir, dependiendo la clase social a la que pertenezcas y dependiendo, él ya no nos maneja una educación, pero ya para lo que te vas a dedicar. O sea, no hay tiempo para pensar si quieres ser contador, abogado, doctor, si perteneces a la clase baja del sector social. O sea, no tienes oportunidad por más que quieras. Para Marx, lo voy a repetir, para él, así funciona la sociedad a partir de estas distribuciones económicas y a partir de estas distribuciones de clase y a partir de esta distribución de clase es a lo que vas a tener tu derecho aspirar, ¿no? Y luego viene otro sociólogo muy importante que es Max Weber, que nos habla de la racionalización y la educación. Para él era muy importante esta estratificación social, ¿no? Moldeada por la educación, que confiere credenciales determinantes del estatus social y el acceso al poder dentro de la sociedad. Nos habla de la estratificación nuevamente, de cómo se van dividir, cómo se divide la sociedad a partir de esta estratificación o esta división de las clases sociales, lo que hoy llamamos clases sociales. Nos habla también de una burocratización que se manifiesta en la escuela moderna como una organización racional, legal, por supuesto, caracterizada por jerarquías normativas escritas y procesos de evaluaciones impersonales, ¿no? En cómo las mismas escuelas son parte y forman parte de una burocratización donde vamos dividiendo por sectores, por grados, por grupos, por especializaciones. Y por último nos habla justamente de esta especialización, representa el tránsito del tradicional ideal del hombre culto hacia la figura del especialista certificado, ¿no? Una cosa era que tú supieras de español, de matemáticas, que estuvieras instruido en las artes como en las ciencias, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que ya tuvieras una especialización que te diera esta certificación, ¿no? A lo mejor somos, no sé si se me ocurre, somos docentes, sí, pero ¿en cuál es tu especialización? ¿En qué te especializas? Ya tienes una especialización, una maestría, un doctorado que me diga que, bueno, no vas enfocada en otras áreas o solamente sabes algo. Así es como indispensablemente para la administración moderna y el desarrollo capitalista que está surgiendo. Y entonces, el estudiante, como vemos en esta pequeña lámina, pasa a ser ya algo importante donde ya se empieza a estratificar y donde empezamos ya a seleccionar el capital humano, llamémoslo así, a partir de estas especializaciones y em, conocimiento que va a ir adquiriendo, para qué me sirve, cómo va a ir fluyendo la sociedad a partir de esta gente como estructura social dentro de la educación. Entonces, para Weber, de igual forma, hay una aparente división de clases y esta división de clases está muy marcada también dentro, sí, de la economía, pero sobre todo también de la educación. ¿Qué va a tener acceso mi hijo si es de clase baja o si es de clase media? ¿A qué tipo de conocimiento va a poder tener acceso? ¿A todo? Definitivamente no. Como que anteriormente la educación se solía segmentar justamente hacia dónde ibas. ¿Va hacia el campo? ¿Va a ser un obrero?
va a formar parte de la industria, hacia dónde vas, incluso en la parte de la educación, o bueno, va a ser maestro, a partir de qué cualidades o qué cualidades tiene que ser el docente que esté frente al grupo, ¿no? Así lo maneja y entonces cuando hacemos justamente un análisis comparativo de estos autores clásicos como Durkheim, Marx y Weber, pues, ¿cuál es el concepto central? De la que nos hablan justamente en esta parte educativa. Nos hablan de para Durkheim era importante la socialización a partir de la educación, es decir, íbamos a formarnos en escuelas para ser parte de la socialización e integrar al individuo a una conciencia colectiva, lo que ahora está haciendo la nueva escuela mexicana, ¿no? Donde hablamos de el individuo sí, pero entendido a través de la ayuda colectiva o entendido a partir de un sector colectivo. Y ahí viene lo que se llama el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje comunitario, donde el alumno realiza un proyecto en pro de la colectividad, ¿no? Marx nos habla de esta ideología muy centrada en el capitalismo, donde nos dice que es importante el educar, pero a educar para el trabajo, ¿no? La función era netamente reproducir las relaciones de producción capitalista. Él no le importaba si a lo mejor el alumno tenía más capacidades, si pertenecía a la clase obrera, se quedaba en la clase obrera, aunque tuviera una ideología más avanzada, aunque tuviera proyectos de mejora continua en las empresas. Para Marx solamente era esta parte ideológica, este concepto educativo de estudias solamente para lo que te vas a dedicar, no hay más. Y para Weber tenía que ver con esta parte del estatus y la burocracia en la que se centraba justamente el aspecto político y que se veía permeado y que la educación se veía permeada directamente de esta burocracia, donde pues lo importante era distribuir credenciales y legitimar el orden racional. Según el status quo no sé si han escuchado hablar de esta parte donde decía que eran a partir de niveles arribitivos, donde siempre en la escala más baja encontrábamos a la parte trabajadora obrera, a la parte trabajadora campesina y posteriormente íbamos subiendo, ¿no? Para Weber era muy importante el estatus que tiene que ver directamente con la burocracia, ¿no? Y entonces así es como se empieza a gestionar eh, la sociología educativa, donde empieza a ver por aquí, ¿no? Y dices que por aquí no debe de ir la educación. Y obviamente tiene que ver con el momento en el que los autores viven, con el lugar en el que nacen y que ven cómo va estructurándose la sociedad. Para ellos era muy importante estudiar a la sociedad en función de la educación, pero no una educación como la concebimos ahora, una educación para todos, una educación que parte a partir del derecho para todos, donde todos pueden estudiar, donde todos pueden elegir una carrera, donde todos pueden elegir una formación, no a partir de ahí, sino de una sociedad más descentralizada y regida por el capitalismo, la burocracia y el gobierno, ¿no? Y entonces aquí viene un paradigma muy importante del funcionalismo. A partir de esto, este paradigma prominentemente influenciado por la obra de Talcott Parsons y dominante a mediados del siglo XX, concibe a la sociedad como un organismo cohesionado donde cada institución, como la escuela, desempeña una función esencial para mantener el equilibrio del sistema. Es decir, ya se empieza a estudiar a las escuelas como parte funcional de la sociedad. Acuérdense que, bueno, como parte de la sociología educativa tiene que ver, estudiamos sí a la educación, pero no la educación en sí mismada, sino una educación a partir de la sociedad. Aquí nos importa más la sociedad, entendemos a esta parte de la socialización de la sociedad y a partir de ello es como damos funciones educativas y hacia dónde quiero que esta sociedad o qué quiero que es lo que enseñemos en estas sociedades, para qué las quiero, ¿no? Postula una meritocracia educativa donde la escuela es un mecanismo de selección justo que asigne el éxito basándose en el talento y en el esfuerzo individual, preparando a los individuos mediante esta socialización para ocupar roles específicos dentro de una compleja división de trabajo industrial. Es decir, para este momento la industria está imperando, las industrias empiezan a crecer y entonces a partir del crecimiento de estas industrias empiezo yo a ver hacia dónde quiero que la sociedad vaya marchando. Sí, a partir de qué función quiero que desempeñe para mantener un equilibrio, según ellos, ¿no? En el sistema. ¿Cómo quiero que funcione la sociedad? ¿A partir de qué va a funcionar? De la empresa, de la ilustración, de estas partes
sobre todo que aquí en México, vamos a traspasarlo aquí a México, ¿para qué los formaban o para qué los educaban? Hubo un tiempo en que habían puras carreras técnicas como secretaria, como carpintería, como electricista, que les permitían nada más tener ciertas habilidades, porque aquí hubo un crecimiento importante en estos sectores y necesitaban a gente que estudiara netamente, que tuviera carreras técnicas, ¿no? Que le permitieran solamente hacer esta parte y no más, no se aspiraba a más, ¿no? Y entonces aquí viene justamente, nace esta parte de las teorías del conflicto en la educación, ya empieza a haber un conflicto de, bueno, ¿por qué si yo quiero estudiar o quiero ejercer otras actividades, por qué solamente me van limitando el mercado en esta parte, ¿no? Y a diferencia del funcionalismo, que ve a la escuela como un tipo de armonizar social o un tipo de acomodamiento social, nos hablan justo, ya empieza la teoría del conflicto, por ejemplo, así me acuerdo por acá, teorías del conflicto, la cual conciben o se conciben como un campo de batalla donde se disputa el poder y los recursos, ¿no? Sirviendo como mecanismos claves para la reproducción social. Aquí vienen algunos pensadores como Pierre Bourdieu, en su concepción de capital cultural, y a Luis Althusser, quien identificó a la escuela como el aparato ideológico más crucial. Sostiene que el sistema educativo perpetúa las desigualdades existentes, legitimando la posición de las clases dominantes y desfavoreciendo a los sectores populares. Aquí ya hacemos ruido justamente en esta parte. Estos sociólogos nos dicen que más allá de poder tener una sociedad completamente armonizada, estamos haciendo una ruptura social cuando no nos permiten avanzar dependiendo de nuestra clase social a la que pertenecemos, ¿no? Y aquí ya empieza a hacer ruido esta teoría del conflicto donde nos dicen, ya entramos en conflicto de manera social. Ya no queremos estudiar solamente una carrera técnica, necesitamos que abran otro tipo de carreras a los que queremos estudiar, a los que tenemos otras aspiraciones, a los que ya no queremos seguir el patrón de obreros, a los que ya no queremos seguir estos patrones de escuelas netamente técnicas, queremos aprender otro tipo de cosas. Y tiene que ver mucho con las clases dominantes, las clases sociales. Acuérdense que las clases sociales todavía permeaban a partir de qué clase social eres, entonces ahora sí puedes aspirar a tener, a ser doctor, por ejemplo, a ser abogado, a ser arquitecto. Entonces, ya no empieza a existir esta teoría del conflicto de la educación, donde ya no nos dejamos llevar por cómo se va a ir construyendo la sociedad, ya no es un patrón. Ya la sociedad ya no se va a construir a partir de estas clases sociales. Podemos separar en este momento, vamos a llamarlo así, vamos a poder separar a la educación de una sociedad rígida, donde el obrero es obrero y siempre va a ser obrero y los hijos van a ser obreros y los nietos obreros, ¿no? Vamos a acabar con esta desigualdad en el aspecto educacional, que no tenga nada que ver con de dónde vienes, quiénes son tus papás, cuál es tu origen, sino tengamos un pensamiento educativo más allá de eso. Digo, en pro de eso es que se da el cambio, ¿no? Y fíjense, ya tenemos, a partir de esto, bueno, así es como se gestionaba la educación y a partir de ello vemos que ya hay un interaccionismo simbólico educativo. Es decir, ya empezamos a tener aulas donde está el papá del empresario, pero también el papá del obrero, pero también perdón, el hijo del campesino en cada una de las secciones y vamos viendo la complejidad de las aulas, pero por la calidad y la diferenciación del alumno, no por la diferenciación socioeconómica que existe, no está marcada por una clase social. Y entonces es como, aquí viene un concepto clave que es el efecto Pigmalión, donde las expectativas de los profesores se convierten en profecías autocumplidas, influenciando el desempeño de los estudiantes. ¿Cuál es el sueño del docente o cuál debería ser? Que todos terminen una carrera la que ellos estén, la que quieran o que todos terminen a la par. No importa cuál sea tu sector social al que pertenezcas, ¿no? Y este paradigma también examina cómo estudiantes y docentes van construyendo esta negociación de identidades a través de esta interacción, asignado etiquetas como buen alumno o rebelde. Ahora aquí viene otra parte, ¿no? Ya nos quitamos de esta parte de pertenencia, según a qué clase perteneces, ya no hay un sentido muy marcado donde obviamente cada quien va distribuyendo a los alumnos a las clases donde según pertenecen.
Y entonces aquí ya viene otro paradigma muy importante, ¿no? Entonces, si ¿eres un buen alumno o eres un mal alumno? Empezamos justamente con ello. A ver, permítanme tantito, déjenme. Perdono. Y entonces sí vemos este cambio social que se da, donde empezamos en la escuela tradicionalista. ¿Cuál es la escuela tradicionalista? Donde el docente es quien lleva la batuta, es el que dice lo que se hace, lo que no se hace, y no le damos esta apertura y empezamos a tener etiquetas sobre los alumnos de, bueno, ¿eres un buen alumno o eres un alumno rebelde? Se hacen estas clasificaciones de los alumnos y se le da todo el peso, todo el poder al docente de poder decidir quién sí es bueno y quién no es bueno, sin importarle las características propias del alumno, sin importarle la capacidad cognitiva de cada uno de sus alumnos y tampoco sin importarles cuál es el perfil o hacia dónde se van perfilando cada uno de mis alumnos. Si no eres bueno en matemáticas, ya no sirves para nada, ¿no? Era como, ese era el encuadre, ese era el enfoque que se tenía anteriormente en las escuelas. Justamente en esta línea pedagógica que todavía tenemos en la metodología tradicionalista, ¿no? Sí hubo un cambio significativo, simbólico, lo podíamos llamar cuando cambiamos ya de esta estructura, rompemos la estructura, pero viene ahora otro problema que se puede identificar en las aulas, donde yo tengo el sentido del poder, yo soy el docente, y entonces sobre este encuadre de tú eres el alumno, yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Y todavía, fíjense, y esto ya lo veníamos hablando desde algún tiempo ya se viene suscitando estas características propias de la educación. Y yo me acuerdo que hablaba y les compartía también a ustedes y les decía, ¿qué tanto ha cambiado la educación? Sigue siendo la misma, se supone que hemos pasado por muchos paradigmas, por muchas teorías pedagógicas, donde ya no le damos esta pauta al docente de sí tú lo sabes todo, sino que vamos construyendo al alumno a partir del propio conocimiento y a partir de su propio avance y que tiene que ver y que somos factores sociales sí de cambio. Déjenme les digo que la escuela efectivamente es un gran factor de cambio, pero ¿cómo llevamos a cabo la práctica docente, la práctica pedagógica? Y a partir de ello, se supone, ¿no? Que vamos en un avance progresivo, donde yo aquí sí me voy a detener un poquito para gestionar, bueno, ¿qué tanto recae la educación en el docente? ¿Qué tanto el docente está justamente frente al grupo haciendo un cambio, siendo agente socializador de cambio? ¿O en qué momento no pertenecemos a ese cambio? Y para ello, dice, instituciones sociales, la familia es muy importante, la familia en la educación, ya lo sabemos. La familia va a ser un agente de socialización primaria. Acuérdense que la primer socialización que tiene el bebé, el infante, es en la familia y el segundo lugar donde ya tiene una socialización directa es en la escuela, es en preescolar, es su segundo momento de socialización, ¿no? Y en este caso en la familia pues va a adquirir ciertas herramientas que le van a dar ciertas competencias básicas para interactuar en el mundo social. No todas, es decir, mamá, papá le van a enseñar a tener estas capacidades y estas herramientas que le van a permitir competir allá afuera. Por ejemplo, el habla, por ejemplo, la identificación de colores, por ejemplo, el alumno ya se sabe abrochar las agujetas, el alumno ya sabe comer solito con la cucharita. Este tipo de habilidades, me refiero que se dan en casa para posteriormente, ahora sí, trasladarlo a un mundo educativo en su segunda forma de socialización, que es en los kinder, ¿no? Por ejemplo. Y ahora bien, a partir de ello, quería que nosotros visualizáramos qué tanto el docente cumple con el papel de como este agente socializador y qué tanto el docente realmente está cumpliendo con esta parte que le toca como un agente social de cambio. Porque ya pasamos, ahorita estas teorías que les comenté, ya tienen años que Max Weber, que otros autores veíamos, Durkheim, por ejemplo, hablaban justamente de este tipo de educación y qué tanto
nosotros como docentes sí seguimos, digamos, este agente transformador de cambio social. ¿Qué tanto sí se está haciendo esta transformación social y qué tanto se está incluyendo al alumno? ¿Qué tanto lo incluimos en la vida diaria? ¿Qué tanto lo ayudamos a progresar en este sentido social, a socializar con los demás, a formar parte de algo importante en la sociedad, de algo que a él le guste? Porque de repente yo veo algunos videos, no sé si lo he compartido con ustedes y si no. Permítanme, sí, sí, pues bueno, permítanme volverlo a compartir y si no, poder ver estas situaciones de lo que pasa con nuestros alumnos en las aulas, ¿no? Por ejemplo, esto pasó en México y vamos a ponerle atención y ahorita lo comentamos, ¿sale? Padres de familia de alumnos de la Escuela para Niños con Capacidades Diferentes, Smart Step, en la colonia Villa de las Flores, en Coacalco, tenían la confianza de dejar a sus pequeños en estas instalaciones para que recibieran clases especiales. Pero en realidad no sabían lo que ocurría al interior. Los pequeños eran maltratados. Estamos hablando de una plantilla más o menos, no, son más de 8 maestras, más o menos, de las cuales ahorita de momento tenemos conocimiento de que son 4 las personas agresoras. Quiero aclarar que todos nuestros niños son autistas, síndrome de Down o tienen alguna condición. Son niños que no tienen voces, por eso se aprovechaban a eso. En algún momento nuestros hijos han llegado con moretones y la excusa era que se lastimaban entre ellos. En este video aparece la maestra Elizabeth Vázquez Flores. Agrede a los pequeños en repetidas ocasiones. Pero no fue la única. Una cuestión imperdonable, que es la lesión a nuestros hijos. Esta escuela, bueno, nos brindó en un momento dado su confianza, la seguridad de traer a nuestros niños, de marcar la diferencia en cómo se iban a hacer las cosas. Estamos exigiendo justicia y que se aclaren. No solamente las lesiones que están grabadas, que hay videos, que hay fotos en las que están lesionando directamente a los niños por parte de una maestra. Por estos hechos, los padres de familia iniciaron una carpeta de investigación ante la Fiscalía del Estado de México por maltrato infantil. Prácticamente todos los padres decidieron ya no llevar a sus hijos a esta escuela. Los papás están exigiendo la documentación como un dinero por ahí, por lo que escucho. Ya salió la Miss y les comenta que les va a entregar la documentación por escrito, qué documentos se les está entregando, así como la cantidad en relación a pagos que se les va a hacer la devolución. Más tarde, la Fiscalía Mexiquense dio a conocer que Jacqueline Elizabeth N. ya fue detenida. Las autoridades ministeriales investigan si hubo más agresiones a los menores. Su situación jurídica se resolverá en las próximas horas. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa. Y a partir de ello, maestras, por eso les puse este video, como ese varios, yo creo que algunas de ustedes han tenido la oportunidad de revisar algunos videos que han salido como muy expuestos de los docentes que están frente al grupo donde se supone que somos agentes de cambio, agentes socializadores, agentes que tenemos, eh, sobre todo en las guarderías, en los preescolares, que son su segundo agente socializador, cómo les ayudamos a ser parte también de la sociedad y los involucramos dentro de, pero de repente cuando veo este tipo de videos, no sé, a mí me provoca esta sensación de que habría que reivindicar justamente la educación. Y sobre todo, estos pequeñitos, imagínate, ¿no? Si son maltratados desde pequeños, ¿cómo van a poder interactuar posteriormente en una sociedad? ¿Les va a costar trabajo? ¿No les va a costar trabajo? ¿Cómo crees que van a ser estos pequeñitos? Y este video, ¿qué opinión les genera, maestras? Prof, es que es lamentable lo que comentaba hace mucho tiempo y siempre lo voy a repetir. Es un tema de vocación. Yo creo que cuando nos genera esa impotencia, esa sensación de coraje, de tristeza por el maltrato y sobre todo, digo, a niños todavía más indefensos que un niño en estado normal, ¿no? Cuando deberían tener una atención más especial, ¿no? Entonces es muy lamentable porque pues realmente el problema es que no se tiene la vocación ni la preparación para atender ese tipo de educación.
Pero no solo eso, me estoy en este momento con una situación. Hace un momento, y lo quiero compartir, a un profesor le hice una pregunta y se pasó al siguiente tema, no me la dejó claro. Entonces, si estamos hablando de que a nivel universidad está sucediendo, digo, no soy una experta, pero tal vez tengo un poco de experiencia, ¿no? Y entonces, yo sé que esa duda, no me voy a quedar con esa duda, voy a buscar una alternativa y lo voy a aclarar. Pero yo me pregunto, si en el grupo en tu grupo tienes en línea 30 alumnos y quizá 10 de ellos son recién egresados de preparatoria, quizá no tengan la misma habilidad, el mismo criterio, la misma disposición o interés inclusive de investigar esa duda. Y si alguien lo preguntó, por alguna razón fue. Y lo hice de dos formas. Entonces, qué triste que estamos, o sea, mi tristeza es a qué están preparando a estos jóvenes que van a salir, quizá a dar clases, a ser abogados, a ser administradores, a la carrera que vayas a desempeñar. ¿Qué le estoy mostrando? Que entonces cuando me enfrento a una pregunta y no sé contestarla, no haya esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo también tengo esa duda. Porque, reitero, un maestro no es una enciclopedia caminando, ni es erudito en todo. O sea, también tiene la oportunidad de decir, no lo sé, pero lo podemos averiguar, ¿no? Digo, es una respuesta, se me hace inteligente. Entonces, primero, una agresión que acabo de ver en un video y que no es la única, ¿no? Eso lo vivimos muchísimo tiempo y en todos lados y en todos los niveles. Sin embargo, también la educación a nivel universitario, pues a veces deja esas lagunas y justamente el, reitero, el daño, la trascendencia que se tiene, no es solo que se quede una duda, sino es en la ejecución de tu práctica después. ¿Tú qué estás aprendiendo? ¿Que es válido hacer eso como docente? ¿Y que lo vas a poder hacer? O sea, esa parte me lleva a reflexionar, a pensar y a decir, por lo menos yo en mi práctica no haría ese tipo de cosas, ¿no? Esto sí, esto no. Muy bien, Claudia, me gusta que estemos ya en la reflexión, justamente lo que siempre les digo, que estemos en la reflexión de lo que estamos viendo. Es muy importante que tu reflexión ahorita, fíjate, permeó ya, es un grave problema que les dejé en la clase pasada de busquemos un problema en una escuela y qué solución le darías tú. A propósito de la nueva escuela mexicana, aquí aplicamos el ABP, aprendizaje basado en un problema. ¿Cómo aplicarías tú este problema? Es algo muy interesante que efectivamente no solo pasa a nivel, en niveles bajos, sino media, en media y en superior pasa y pasa más de lo que creemos. Efectivamente, maestros, ojo en eso, yo siempre lo recalco, el tacto que tengamos con los alumnos, nuestra materia prima de trabajo son los seres humanos. Como seres humanos siempre hay que tener el tacto para hacer las cosas. Y cuando veo videos como este, lo que me comenta su compañera Claudia, entramos ahora sí en esta parte de la reflexión. ¿Qué es lo que estamos abordando? ¿Cómo lo vamos a abordar? Efectivamente, puede que en este momento no sepa la respuesta. Paro mi clase y, Clau, en este momento no me queda clara tu pregunta. Dame oportunidad, la despejamos la siguiente clase. Ayúdenme, compañeros, o yo lo que hubiera hecho es, ayúdenme, compañeros, a ver, Clau tiene esta duda. ¿Ustedes cómo actuarían? No sé cuál fue la pregunta para ser, digamos, más concisa en tu contexto. ¿No? Pero ¿cómo podrían resolver esta situación que nos plantea su compañera Claudia? Es importante las formas. Por eso la sociología dice, a la sociología le importa, a él no le, a la sociología no le importa cómo, a la sociología le importa qué instrumentos estás utilizando y el fin que le vas a dar. Por eso la sociología educativa dice, bueno, antes necesitábamos ser capitalistas, edúcalos para ser capitalistas y para hacer y tener un sector productivo, nada más. Actualmente con la nueva escuela mexicana y este enfoque humanista nos preocupa el qué, el cómo, el por qué y el para qué.
siempre nos va a preocupar eso en este sentido, ¿no? Lo que decía Clau es muy válido, efectivamente tiene muchísima razón, pero ¿sabes qué me gusta? Que ya estás pensando como maestra, que ya lo estás pasando a esta labor docente y efectivamente sería muy importante en el analizar esa situación. Y ahorita regreso contigo, Claudia, porque también tengo otro video que a mí me pareció, híjole, de lo más con gente que efectivamente, con niños que estás preparando y les estás enseñando este aspecto social de la vida y les estás enseñando que el ser como tú, en el caso del video pasado, es lo correcto y es correcto que te traten así en todos los aspectos. Miren, también tengo este video que seguramente ustedes lo pudieron ver. Vamos a verlo rápido. Sociales se hizo viral una maestra que arroja al suelo los cuadernos de sus alumnos. Se trata de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, en Toluca. La maestra ya fue identificada, presuntamente se desempeña como docente desde 2015. Tras darse a conocer el video, madres y padres de familia se reunieron con las autoridades escolares. De acuerdo con la Secretaría de Educación, la profesora fue despedida. Entonces, a mí lo que me preocupa es saber, pues, en manos de quién están nuestros hijos, ¿no? Porque aquí se supone que es un servicio que se presta, un servicio público. ¿No? Y también este video que me dio mucha sensación de, tuviste cuatro, ay, perdón, tuviste no sé cuántos semestres, cuatrimestres en esta carrera de educación y entonces, ¿qué estás aprendiendo? ¿Dónde está la parte humanista? Por eso tenemos materias nosotros como sociología educativa que me permite ver cómo está estructurada la sociedad y en función de qué voy a ser maestra que ya les había yo dicho, ¿no? Para ser una buena maestra debemos ser una buena persona, debemos ser empáticos, debemos reconocer al otro, independiente de si son sectores vulnerables como lo es la infancia, si son adolescentes o si son adultos. ¿No? Para eso también vemos la andragogía. En algún momento verán, o no sé si ya vieron la andragogía, que es la educación para adultos. Debemos ser muy responsables con nuestra materia prima de trabajo, que es el ser humano. Por eso les pongo estos videos porque es muy importante identificar los problemas y posibles soluciones. A mí me da mucha, pues, ¿qué estudió la maestra? ¿Dónde estudió? ¿Quién le dio clases? Este, ¿quién se lo permitió? Porque grabaron el video y nos dimos cuenta, pero ¿cuántos maestros o docentes no caen en el error? Y no lo sabemos porque no hemos tenido la fortuna de que los graben, de que los evidencien. ¿Cuántas cosas no pasarán? Como ya lo dijo también, claro, ¿no? Y no voy a tampoco minimizar lo que te pasó. No sé cuál fue tu pregunta o en qué materia o hacia dónde iba orientada, pero yo creo que sí hubiera sido importante el que pudieran contestar tus dudas porque vas para allá, vas para la educación. Sería muy importante el tener estas bases que a ti te permitan seguir avanzando, Clau, y qué bueno que ya lo empieces a visualizar y que ya lo empieces a llevar a tu área de trabajo. A mí me encanta y siempre son bienvenidas las dudas, las preguntas, lo que no podamos resolver lo resolvemos siempre posterior o lo ponemos en la mesa para poder resolverlo. Maestras, es muy importante que tengamos ese tacto también, esta parte, porque somos parte de la sociedad y además formamos pequeñitos, adolescentes, adultos que van a formar posteriormente parte de una sociedad trabajadora y entonces hay que enseñarles cuáles son las características propias en el área, por ejemplo, de trabajo. A las demás, ¿qué opinión les merecen estos videos? Sí, como dice usted, genera mucha indignación. Aparte, en varias escuelas se ha implementado el poner cámaras, pero muchos maestros y tanto los alumnos como maestros se molestan, pero yo digo que está bien. Fíjate, Jane, qué buena observación, porque efectivamente, ¿no? En temas legales sabemos que no podemos poner cámaras nada más porque sí, debe de tener un sustento pedagógico del por qué están las cámaras también en las aulas. Y fíjate que algo muy interesante, ¿no? No se ha podido exhibir justamente porque a los alumnos no se les puede exhibir, donde el docente, qué es lo que hace el docente con los alumnos, pero también el alumno cómo se comporta dentro de las aulas. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que dijeran, es que los alumnos salen el 5 de junio y entonces el papá, no, porque entonces ¿quién se va a hacer cargo de ellos, no?
que lo veíamos como guarderías y no como instancias educativas que le van a dotar a tu pequeñito, a tu pequeñita, a tu adolescente de herramientas con las que va a competir en el mundo laboral. O sea, qué imagen tenemos de las escuelas, qué imagen empezamos a tener del docente lastimosamente, porque también de aquí para allá, pero también de allá para acá, ¿no? Lo que hacen los alumnos, los padres de familia, esta triada que debería de actuar, digamos, pues de forma continua, sí, pero sobre todo de forma multidisciplinaria para que el alumno tenga la mejor educación o la mejor formación continua en casa, en la escuela, y que pueda ser una mejor, no una mejor persona, sino un mejor profesionista, ¿no? El hecho de instalar una cámara también sería muy oportuno, muy importante para monitorear el nivel del docente, como ya lo decía Clau, el nivel del docente, pero también cuáles son las mermas de los estudiantes, porque también tenemos diferentes estudiantes, hay que decirlo, el que no quiere trabajar, el que es apático, el que es muy notorio que no están los padres de familia al pendiente. Pero muchas veces el hecho de implementar una cámara solamente nos sirve a nosotros como docentes para poder tener una evidencia y también a los padres de familia les sirve para saber, bueno, cómo están tratando a sus pequeños, a sus alumnos en cualquier grado. Yo creo que sería una buena medida, pero bueno, también hay que decirlo, ¿no? Si los padres no están en continuo eh, acercamiento con el alumno, por ejemplo, los pequeñitos, los papás antes de esta situación no se daban cuenta de la situación de cómo llegaban sus hijos. ¿No platicaron en algún momento cómo te fue, qué pasó? Cuéntame. O sea, porque nadie sabía, ningún padre de familia sabía de lo que pasaba hasta que no se hicieron virales estos videos, hasta que no fueron grabados. También hay la parte responsiva del padre de familia de por qué no hablas con tu hijo, con tu hija de lo que está pasando. Yo entiendo que vivimos en una sociedad cambiante donde los contextos cambian, donde papá y mamá ya tienen que trabajar porque entonces ya no alcanza el dinero, pero sí sería muy importante también hacer esta llamada de atención al padre de familia, porque como sociedad la educación funciona a partir del alumno, del docente, pero también del padre de familia que me está ayudando a monitorear lo que pasa desde casa. A mí me indigna en los dos sentidos estos videos. Uno, sobre todo en el del docente. El docente eres tú, el docente es el que está frente al grupo, el adulto eres tú, pero también de este lado del padre de familia, ¿no? Que me preocupa mucho bueno, entonces, ¿por qué no estás monitoreando a tu pequeñito, a tu pequeñita? ¿Por qué no observas cómo viene el día de hoy? ¿Por qué no te das estos 5 minutitos de platicar cómo te fue? ¿Qué está pasando? Y de identificar si el niño ya no quiere ir a la escuela. Bueno, es un foco rojo. ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Habría que revisar el caso particular de cada uno de estos pequeñitos que eran maltratados o violentados. Y el hecho de que lo vieran normal, ¿por qué ven normal esa situación? ¿Acaso pasa en casa también? Y han hecho este caso algo generalizado y decir, pues no pasa nada porque así me tratan en casa y entonces es normal que me traten así en la escuela. Eso a mí me trae muchas preguntas y que de verdad rondan siempre en mi cabeza, ¿qué está pasando? De ese lado de allá, en la docencia y de este lado de acá con los padres de familia, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué otro comentario les genera Iraíz, Andrea? Pues sí, coraje, Miss, porque pues son niños que no se pueden defender, ¿no? Pero aparte eso que comenta de que como padres debemos de estar al pendiente de nuestros niños y de platicar con ellos para que, pues no sé, de alguna u otra manera nos dieran indicios de que están pasando por eso, ¿no? Aunque, por ejemplo, luego cuando ya son adolescentes, queremos bueno, en mi caso luego yo quiero platicar con mi hijo y no me dice todo. Entonces, así como que, no, pues esto, pero pues sí estar al pendiente y preguntarle, ¿no? Tal vez en algún momento, pues decidirá decirme algo, no sé, pero sí apoyo eso de que también tenemos que estar nosotros como papás muy al pendiente de ellos. Claro, y más allá, yo entiendo que es la etapa, ¿no? Crucial el adolescente,
donde no nos quieren contar las cosas, donde no, nos cierran de cierta forma estos canales de comunicación, pero si yo soy muy observadora y observo que mi hijo de un tiempo acá viene muy Exacto. callado, ¿no? Yo observo que mi hijo antes era alegre, ya no ríe, ahora me esconde la mochila, y esto de operación mochila que a nosotros muchas veces nos vale, ¿no? O no nos ha interesado, donde puedo revisar, a ver mi vida, te voy a revisar a lo mejor, o para no entrar en conflicto, mi hijo se metió a bañar, en ese momento reviso qué lleva en la mochila, los cuadernos, a lo mejor no me dice nada de forma verbal, pero de forma no verbal, yo como padre de familia, por supuesto que tengo que estar presente y revisar las acciones que ya no están empatando en su comportamiento diario, más allá de los cambios que son muy evidentes en la adolescencia, pero más allá, iráis muy bien, ¿no? Justamente el identificar qué problemáticas puedan tener. Y por eso la operación mochila, yo me pregunto, ¿no? De todos estos niños que hemos visto que llevan el cuchillo, que llevan, ¿no? Y estos ataques que han sido también a los docentes, ¿en qué momento tiene el alumno acceso a un arma? ¿En qué momento tiene el alumno acceso a este tipo de cosas? Y en qué momento decidió el alumno decir, está bien que voy a matar a mis maestras? Y es la realidad. Bueno, ¿y en qué momento pudo la maestra dañar tanto sus emociones para crear, digo, para crear ese coraje hacia esa persona? Porque es muy claro, ¿no? O sea, yo no creo, aun cuando alguien esté muy mal de su cabeza, si no le haces nada, es muy probable que a lo mejor pues no se desquicie contigo, ¿no? Pero ¿qué, como docente, qué hiciste para que genere ese odio en contra de ti? Y como dice, los adolescentes dan señales, hasta el simple hecho, ¿cómo te fue? Ay, me tocó con X maestra. Y te dicen un sobrenombre o algo te está diciendo, ¿y por qué lo dices así? Ah, y te empiezan a comentar, ay, es que me cae mal por esto y que hizo esto y dijo aquello y cosas así, ¿no? Digo, dentro de las quejas, no es que la maestra, todas las maestras sean malas, no, pero hay prácticas que de pronto, ay, es que con esa maestra es puro escribir, por ejemplo, ¿no? Y si ese comentario lo escuchas de un grupo de niños de 10 y el 8 dicen, tienen la misma percepción, pues entonces sí el problema sí es, el detalle sí está en su práctica pedagógica. O sea, Por esos supuesto, y no hay pequeños que detalles, minimizarlo. Claro, sí, claro, porque efectivamente habría que hacer un estudio de caso, por eso les decía, identifica un problema posible en un aula, el que sea de cualquier índole, y entonces ya que lo identificamos, poder actuar. Por ejemplo, el niño en Oaxaca, si mal no recuerdo, que acuchilla a su maestra, ¿no? Y entonces todos, ay, qué mala educación, ¿no? Y cuando empezamos a ver el trasfondo de las cosas, pues resulta que un niño viene de provincia a la Ciudad de México, en el Estado de México, no me acuerdo dónde pasó, con sus guarachitos, pues obviamente con las raíces propias y sus características propias, y la maestra le decía que era un indio, que por qué no se bañaba, que ya se hiciera para allá, y entonces detona en el alumno, ya cuando se hace la investigación, detona el alumno y vemos, ¿no? De, la cuchilló. No es justificación, pero ya tenemos un motivo del por qué lo está haciendo. Es que hay que voltear a mirar en varios sentidos. Vamos, el alumno tiene muchos contextos y hay que voltear a mirar a todos los contextos. Iraí, ¿sí vas a comentar algo? Sí, justo eso, Miss, que no es justificación, pero también depende cómo sean los profesores, ¿no? Porque sí llega a pasar que bueno, los maltratan ahí enfrente de todos o los humillan justo enfrente de todos. Entonces, pues yo creo que eso también tiene que ver con cómo reaccionan los niños, ¿no? Por supuesto, o sea, a lo que voy es que vamos a un problema social que permea en las aulas, ¿no? El manejo de emociones, el que yo como docente abuse de mi autoridad. Y si no, díganme, ¿quién de ustedes no recuerda, o al menos los que ya somos viejitas, así como yo, que la vieja escuela te permitía que nos hincaban en fichas, nos jalaban de las patillas, nos aventaban el gis, nos aventaban el borrador, ¿no? Y estos metros de grandotes que tenían de madera, ¿no? Y ahí el reglazo. sí. No, no sé a quién le toca. A mí me súper tocó y ahora que lo pienso digo, o sea, ¿por qué no hubo una actuación pronta? ¿Por qué no le decía yo a mamá o a papá lo que estaba pasando en el aula? Porque lo normalizábamos, ¿sabes? Bueno, pero es que además llegaba el papá y decía, ¿no? Le decía al maestro, no, y si se porta mal, dele, yo no me voy a enojar.
O sea, también era como pues, un tema de idiosincrasia, ¿no? Era Y como más ahora tan normal. solo cambies de lugar a un niño, ya lo estás Pues ya lo dañando estás exhibiendo. psicológicamente, lo estás exhibiendo. O sea, sí, tiene sus pros y sus contras, Es pero correcto. muchas problemáticas de la educación aterrizan en justo en la falta de sensibilidad y de táctica y de vocación, porque también los chicos, lo observo de manera bien frecuente, presentaron un trabajo en secundaria, los alumnos, un lab book, y entonces, pues ya la verdad es que ah, estuve presente en esa clase y las niñas esmeradas, ¿no? Con detallitos de que si el moñito, la florecita, o sea, si nos bajamos emocionalmente a una niña de secundaria, ellas les pusieron todo el esmero a ese trabajo. Entonces, cuando daban su exposición, doblaban el APUC y le sellaban el trabajo. Nunca se dio a la tarea a la maestra de revisar, de preguntar, oiga, ¿y qué tal les costó trabajo? ¿Cuánto tiempo se llevaron haciéndolo? Este, porque fue lo mismo el que se esmeró y se tardó a lo mejor todo un día, al que llegó, porque hubo dos alumnos que llegaron y ahí con un marcador hicieron una cartulina, la doblaron y presentaron su exposición, fue la misma calificación, la misma puntuación. Y entonces dices, ¿dónde está el criterio de evaluación? ¿Dónde está, o sea, dónde está el valorar, el decir, ahora ni siquiera hasta por beneficio como docente, decía mi abuelita, hay que cacaraquear los huevos, ¿no? Entonces, pues yo hubiera dicho, a ver chicos, ¿qué les parecen estos trabajos? O vamos a pegarlos todos. Y los chicos tienen hasta el punto de comparación de decir, ay, mi trabajo sí se ve así como que lo hice ahorita, ¿no? Y el que se esmeró se siente orgulloso de pegarlo en la pared. O sea, son pequeños detalles, que hacen la diferencia en un aula. Por supuesto, y los notamos todos los días, ¿no? Por eso les decía, maestras, ¿están seguras que quieren estudiar esto? Hay muchas mermas, hay muchos problemas sociales, educativos, políticos incluso, ¿no? Ya veíamos en las reformas educativas en clases, bueno, en parciales, en cuatrimestres pasados, cómo también permea directamente a la educación y daña a la profesión, daña al alumno, tiene que ver con este contexto social que el alumno está viviendo y yo como docente, ¿cómo lo voy a manejar? Y hay muchas problemáticas que para eso está la sociología educativa y nos dice, mira, a mí me importa cómo lo estás haciendo, por qué estás dividiendo los grupos, en qué momentos se está dañando el grupo. Y como eso, maestras, vamos a seguir comentándolo, créanme, vamos a tener más clases, más oportunidades de seguirlo comentando. Quería abrir ahorita el debate con estos videos para que desde nuestra trinchera, porque al final del día no podemos solucionar las carencias familiares que el alumno tenga, pero sí puedo ayudar a que el alumno pueda tener el mejor desenvolvimiento social, ¿no? Dentro de nuestras aulas y lo podamos integrar. El niño que es maltratado, el niño que es golpeado, el niño a lo mejor que, pero no, yo no contribuyo a golpearlo como en los videos, no contribuyo yo a formarle este sesgo educativo, esta parte psicológica que los va a dañar. Yo como docente tengo súper prohibido contribuir al malestar emocional, mucho menos físico del alumno. Eso sí quiero que lo tengamos muy en cuenta porque, vuelvo a repetir, el hecho que no lo digamos no significa que no exista, maestros. Existe y a lo mejor aquí en Nicolás Romero en algún momento pasa y no estamos informados, no estamos comunicados. Ahorita con las ventajas que tenemos, que ya podemos usar el celular, Facebook, ya lo podemos evidenciar. Pero un pequeñito de preescolar, por ejemplo, que no puede llevar su celular, ¿cómo lo evidencia? Y si yo no soy una mamá presente, ¿cómo puedo entender a mi pequeñito lo que le está pasando y por qué ya no quiere relacionarse con nadie y por qué ya no quiere hablarle a nadie y por qué está triste y por qué ya no quiere ir a la escuela? Porque hizo una regresión cognitiva neuronal importante y porque ya moja la cama y ya no la mojaba y la está volviendo a mojar. O sea, ¿por qué no me doy cuenta de esos aspectos? Habría que reivindicar la educación y a lo mejor proponer una educación para padres de familia, un pequeño taller que les enseñe a ser padres de familia, porque esa es la queja constante, pues es que yo no sé cómo ser padre, yo no me mandaron un manual, o sea, tampoco, pero pues sí hay que observar un poquito más de estos pequeñitos que sí merecen el cuidado y la atención. ¿No? Pero bueno, ese es otro tema ya de discusión. Me gusta abrirlo, me gusta que ya lo empecemos a trabajar como docentes y si me permiten, vamos a seguir trabajando la siguiente clase, ¿les parece?
Sí, Miss, Y la estoy. siguiente clase ya comentamos el problema que identificaste y qué posible solución le vas a dar, ¿vale? Ya para la siguiente Gracias. clase lo comentamos. Cuídense, Clau, Yane, Iraís, Andrea, que tengan un excelente fin de semana y cualquier situación quedo muy al pendiente, ¿vale? Gracias Bonito día. igualmente. Gracias, Miss, igualmente. Bye.